oportunidad vamos a realizar unas zapatillas para bebés, inspiradas en la marca Adidas. En el tutorial se explica el talle de 9 centímetros de plantilla y cuando esté el patrón para otros talles lo dejaré en mi página web pasoapasocrochet.com. Antes de comenzar con la ejecución de las zapatillas vamos a hablar un poquito de cómo las hice. Este era un video tutorial que me pidieron hace un montón de tiempo y que yo me había comprometido a hacerlo, pero por problemas de salud estuve casi un mes sin agarrar agujas, así que no había tenido tiempo de hacerlas. Y bueno, ahora empecé hace una semana y dije, bueno, voy a hacer sí o sí las zapatillas que me pidieron. Y bueno, y las hice. Por suerte tenía en casa una zapatilla Adidas de verdad. Y entonces viendo esas zapatillas me pude guiar para hacerlas y me quedaron de esta forma. Cuando terminé el producto me gustó mucho cómo quedó y bueno, lo que yo hice en realidad de las zapatillas originales es tomar todos los detalles que hacen a una zapatilla Adidas, como eran las franjas, el loguito, esta forma que tiene la suela blanca, la formita también van a ver acá, la separación de lo que sería esta parte de la puntera con esta capellada, como están separadas en la zapatilla original, está separada ambas partes. Entonces traté de hacer lo más similar que pudiera a esta zapatilla. Bueno, ahora explicamos cómo hicimos brevemente. Empezamos tejiendo primero la plantilla. Van a ver que hicimos 3 filas. Después de hacer la plantilla hicimos una fila de media valetas en color blanco. De esta forma, si ustedes ven, parece como si fuera la suela. Después trabajamos primero la puntera, esta parte que sería la puntera, y la trabajamos puntera y después a la puntera le agregamos lo que sería la lengüeta. Una vez que terminamos de trabajar la puntera realizamos esta parte de la capellada que serían los laterales con el talón. Todo tejido en una sola pieza. Después que terminamos de hacer toda esta parte de la zapatilla empezamos a hacer los detalles de la zapatilla. En este caso los detalles serían las 3 franjas, estas que las hicimos, después las cosimos y después estaría el logo. El logo lo hicimos en la parte de atrás. También si quieren el logo pueden hacerlo en la lengüeta porque en las zapatillas también viene el logo en la parte de la lengüeta. Eso va a depender de cada uno. Y bueno, después de haber hecho estos detalles que son las tiritas y el logo, hice una costura porque van a ver que esta parte de la lengüeta con esta parte de la capellada esa está abierta, entonces hay que hacer una costura por acá pequeñita para que quede cerrada como la zapatilla. Y por último hicimos los cordones y bueno, de esta forma terminamos de hacer las zapatillas. Van a ver que son, a mí me gusta cómo quedaron, cuando las vi me gustó mucho y quedé satisfecha. Ahora, van a ver que las dos zapatillitas, tanto el pie derecho como izquierdo, se tejen de la misma forma. Lo único que vamos a cambiar, van a ver, va a ser el lugar donde vamos a poner las 3 tiras. En el pie derecho, que sería este, lo vamos a poner del lado derecho y en el pie izquierdo del lado izquierdo. Esa va a ser la única diferencia para que nosotros podamos decir una es del pie derecho y otra izquierdo. Pero también, si ustedes quieren, por ejemplo, he visto en otras zapatillas que luego también estas tres líneas también vienen de este lado, así que pueden ponerlo tanto de acá y bueno, de esa forma tejerlas. Pero si no, pueden poner de un solo lado como lo hice yo. Otras 2 cositas más que quería aclarar en esta parte era el hilo. Van a ver que yo voy a usar un hilo de algodón semigrueso, que no es el finito, sino uno que es semigrueso. Y lo voy a tejer con aguja de 1 milímetro. ¿Por qué vamos a tejer con una aguja más finita? Porque de esta forma el zapatito, van a ver, nos va a quedar durito y va a quedar con la forma de zapatilla bien durita. En cambio, si tejemos con una aguja recomendada por el hilo, por ejemplo en esta se recomienda aguja de 3 a 4 milímetros, entonces el tejido nos va a quedar muy desinflado, es decir, esta zapatillita no tendría la forma así, sino que estaría toda así deformada. Pero usando un hilo grueso, que sería en este caso recomendado para tejer con aguja de 3 a 4 milímetros, yo usé una aguja de 1 milímetro.
Para mí no me presenta dificultad tejer con esta aguja. Hay veces que me dicen que que hay algunos que les cuesta, entonces les recomiendo tejer con una aguja de 2 milímetros, pero siempre teniendo en cuenta que si yo cambio el grosor de la aguja, la medida del zapatito va a ser otra. Por ejemplo, este es de 9 centímetros, seguramente que si hacen con otra de 2 milímetros le va a quedar un poco más grande, les quedará seguramente de 9,5 a 10 centímetros de plantilla. Entonces, bueno, a tener en cuenta esto, que el hilo siempre va a ser más grueso y la aguja más fina. Pueden tejerlo con cualquier otro material. Yo tejí con hilo de algodón porque es un hilo que es el algodón, digamos, siempre es recomendado para los bebés, no tiene problemas. Y también pueden tejer con hilo de bebé, que es el acrílico, que aquí en Argentina se usa hilo de bebé, pero es bien finito. En este caso, si hacemos con ese hilo simple, yo creo que va a quedar muy chiquitito, entonces por ahí nos conviene usar doble, pero en ese caso también nos quedaría grande. Así que bueno, traten de conseguir este tipo de grosor de hilo. Bueno, esa era una cuestión. La segunda era en cuanto a los talles. Yo hice para plantilla este tiene 9 centímetros. Si ustedes miden de acá hasta acá, tiene 9 centímetros. Y yo no doy para qué meses. ¿Por qué? Porque hay bebés que pueden, este mismo zapatito lo pueden usar cuando tienen 2 meses y hay otros bebés que lo pueden usar cuando tienen 5 meses. Entonces, depende del bebé, porque no todos los bebés son del mismo tamaño, a veces son más grandes, más chiquitos, así que eso ya lo he visto mucho, que en realidad los talles, digamos, por medida de decir es para un bebé de tanto, bueno, no es tan acertado como decir en sí la medida, que ustedes ahí sí pueden tener más, asegurarse que el talle esté correcto, digamos. En todo caso, lo que dije yo, que voy a hacer este talle que es de 9 centímetros, voy a hacer uno de 8, que generalmente lo usamos para los recién nacidos, después puede ser hasta los 3 meses, o a veces menos, como le dije, puede ser que sea un bebé grande, entonces no, de entrada ya al mes o a los 2 meses tengamos que cambiar por este talle. Bueno, entonces yo en cuanto al talle de 8 centímetros, voy a dejar después, cuando ahora tenga un poco más de tiempo, lo voy a dejar en mi página web, pasopasocrochet.com, voy a dejar ese talle de 8 centímetros. Y voy a ver si el de 10 centímetros, que sería el siguiente a este, es similar, si la confección es casi similar a este y no hay problema y no tengo que hacer otra cosa extra, entonces también lo voy a dejar. Pero en todo caso, si no fuera así, más para allá, no sé en cuánto tiempo, voy a hacer otro tutorial para talles más grandes, como sería el de 11 y 12 centímetros. Y ahora vamos a la lista de materiales y después a la confección. Lista de materiales. Vamos a utilizar 40 gramos de hilo de algodón semigrueso y un poco de otro color, en este caso blanco. Una aguja crochet de 1 milímetro, una aguja lanera y tijera. Vamos a comenzar haciendo la plantilla. Para ello vamos a hacer 16 cadenas. Cuando tengamos las 16 cadenas vamos a empezar a tejer la primera fila. Vamos a hacer primero, van a contar 1 y en la segunda cadena vamos a empezar a hacer puntos bajos. En total vamos a hacer 7 puntos bajos. Empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer 4 media varetas. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a tejer 3 varetas. Una, 2 y 3.
Bueno, ahora nos va a quedar la última cadena, que es esta. Van a ver aquí. Este, por ser un hilado más fino, o no tan fino, o más o menos grueso, van a ver que nos queda la última cadena y aquí el nudo de inicio. En esta ocasión yo a veces en algunos tutoriales para hacer zapatitos uso el nudo de inicio, pero para no crear confusión directamente no lo voy a usar la última cadena que tengo aquí. Bueno, en esta última cadena que nos va a quedar, vamos a hacer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hicimos 7 varetas. Ahora vamos a volver y vamos a seguir tejiendo por este lado. Vamos a empezar haciendo primero 3 varetas. 1, 2, 3 y ahora vamos a tejer 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Van a ver aquí en la puntita, en este lugar, vamos a hacer dos puntos bajos. Los dos últimos puntos bajos que vamos a hacer ahora va a ser justo en el mismo lugar donde hicimos el primer punto bajo del comienzo de la fila. Entonces, en ese mismo lugar vamos a hacer 2 puntos bajos juntos. 1 y ahora otro más. 2. De esta forma terminamos la fila 1 y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahí está. De esta forma terminamos la primera fila. Ahora vamos a hacer la segunda fila. En la segunda fila vamos a trabajar todo en punto vareta. Aquí les voy a explicar algo. Nosotros hacemos siempre, para levantar la labor, para que nos quede a la altura de una vareta, 2 cadenas. Estas 2 cadenas no las voy a tomar en cuenta como si fuera una vareta, así que siempre por eso vamos a tejer la primera vareta en el mismo lugar donde sacamos las 2 cadenas. Vamos a empezar. Hacemos 1, 2 cadenas. Ahora, para saber dónde vamos a empezar a hacer la primera vareta, tengamos en cuenta esto, que lo vamos a tejer en el mismo lugar donde sacamos las cadenas, es decir, sobre el primer punto bajo de la fila anterior. En este caso nosotros vamos a hacer al comienzo, bien, comenzamos un aumento, es decir que vamos a hacer 2 varetas en un mismo espacio. Aquí van a ver que este es el punto bajo de la fila anterior. En este lugar vamos a hacer un aumento, 2 varetas. Hacemos una y ahora hacemos la segunda vareta en el mismo lugar. Esto es un aumento. Ahora vamos a trabajar 13 varetas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y así vamos a ir tejiendo hasta hacer 13 varetas. Terminamos de hacer las 13 varetas. Ahora en este lugar van a ver que aquí tenemos las 7 varetas que tejimos en un mismo punto
En estas 7 varetas vamos a hacer aumentos, es decir que vamos a hacer 7 aumentos. Vamos a hacer el primer aumento. Acuérdense que el aumento es tejer 2 puntos, ya sea 2 varetas, 2 puntos bajos, lo que sea, en un mismo lugar. En este caso vamos a hacer 7 aumentos en varetas. Voy a empezar haciendo el primer aumento. Aquí voy a tejer en este lugar 2 varetas. 1 y 2. Hice un aumento. Tenemos que hacer en total 7. Ahora vamos a hacer el segundo aumento. Hacemos una vareta y ahora tejemos la segunda vareta en el mismo lugar. Vamos a hacer el tercer aumento. Una vareta y ahora la segunda en el mismo lugar. Tenemos ya 3 aumentos. Vamos a hacer el cuarto aumento, una vareta y ahora la segunda en el mismo lugar. Así tejemos hasta tener en total 7 aumentos. Tejimos los 7 aumentos, vamos a contar. Empezamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a tejer 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de esta forma tejemos hasta tener 13 varetas. Aquí tejimos las 13 varetas. Ahora nos van a quedar en la aguja, mejor dicho, en nuestro tejido 2 puntos nada más. En estos 2 puntos vamos a hacer 2 aumentos. Algo que les quería explicar porque a veces me decían me queda de más o me queda diferente el tejido. Van a ver, nosotros van a ver aquí, tenemos un punto y aquí el segundo. Este que parece un punto, que no es un punto, no es un punto bajo, sino esto que ven acá, en realidad es el punto deslizado, es decir, el punto con el cual nosotros unimos el último punto con el primero de la fila. Entonces no se teje sobre este punto porque es un punto deslizado. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque a veces, sin querer, a este punto lo tomamos como un punto bajo y seguimos tejiendo sobre él. Pero en este caso, al ser estos puntos bajos, es como que nosotros no nos podemos diferenciar bien. Pero después en los demás tejidos, como la vareta, cuando unimos con un punto deslizado, se ve perfectamente cuál es una vareta y un punto deslizado. Bueno, nos quedan 2 puntos. En esos puntos vamos a hacer aumentos, es decir, vamos a hacer 2 aumentos. Empezamos por el primero, hacemos 1, 2 varetas y ahora hacemos en el segundo punto, que sería el último, nuevamente otro aumento. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera vareta. De esta forma terminamos de hacer la segunda fila de la plantilla y ahora vamos a empezar a hacer la tercera fila. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Vamos a comenzar haciendo una vareta. Acuérdense que las 2 cadenas no tomo en cuenta como si fueran una vareta, por eso la vareta la tejo en el mismo lugar donde saqué las 2 cadenas, que es lo mismo tejer sobre el primer punto de la fila anterior, es decir, sobre la primera vareta de la fila anterior. Entonces tejemos una vareta. Ahora vamos a hacer un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio o sobre la misma vareta, que es lo mismo. Hacemos 1 y ahora 2. Hicimos un aumento. Ahora vamos a tejer 13 varetas. 1, 2, 3, 4 y así seguimos tejiendo hasta tener 13 varetas. Tejimos las 13 varetas. Ahora, como siempre, en este lugar que va a ser la puntera, vamos a hacer aumentos. Vamos a empezar haciendo un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. Hacemos un aumento,
Ahora hacemos una vareta. Nuevamente volvemos a hacer un aumento, una, dos varetas en un mismo espacio. Ahora hacemos una vareta. Nuevamente volvemos a hacer un aumento. 1, 2. Ahora tejemos una vareta. Ahora vamos a tejer dos aumentos, es decir que en la primera y en la segunda vareta vamos a hacer un aumento en cada una. Empezamos haciendo el primer aumento. 1, 2. Primer aumento. Ahora hacemos el segundo aumento. 1, 2. Ahora vamos a tejer una vareta. Nuevamente un aumento en el punto que sigue. 1, 2. Nuevamente volvemos a hacer una vareta. Ahora hacemos un aumento. 1, 2. Volvemos a hacer una vareta. Y nuevamente un aumento. Ahora vamos a tejer 13 varetas. Empezamos haciendo la primera. 1, 2, 3, 4, y así tejemos hasta tener las 13 varetas. Tejimos las 13 varetas. Ahora vamos a hacer un aumento, 1 y 2 varetas. Ahora vamos a hacer una vareta y van a ver que nos van a quedar solamente dos puntos, 1, 2. Vamos a hacer dos aumentos. 1, 2. Hice un aumento. Ahora hago el segundo. 1, 2. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta. Y de esta forma terminamos de hacer la plantilla. Un consejo: ustedes cuando tejan la plantilla lo primero que hacen es medir si les da 9 centímetros. Acuérdense que esta tiene 9 centímetros, un chiquitín más, como 2 milímetros más, pero más de eso no. Entonces siempre midan, y si esto les da bien, 9 centímetros y un poquitín, o 9 centímetros justo, entonces estaríamos haciendo el talle correcto. Bueno, ahora después de haber hecho la plantilla vamos a empezar con la parte de la capellada. Aquí yo tengo mi muestra, van a ver que hice la plantilla y ahora vamos a tejer esto, una fila de media vareta, pero van a ver que, cómo lo vamos a tejer esto, porque van a ver que aquí parece como una división, como si estuviera dividido. Bueno, esto simplemente lo tejemos de esta forma. Ahora les muestro. Vamos a empezar haciendo dos cadenas, 1, 2. Y ahora van a ver que nosotros cuando introducimos la aguja lo introducimos así. Y van a ver que tomamos dos pestañitas para que podamos hacer el punto. En este caso, para que nos quede así de esta forma dividido y nos quede aquí como una línea, lo que vamos a hacer es tomar solamente una pestañita, que va a ser la pestañita que da para el lado de afuera de nosotros, es decir, que está mirando para el otro lado. Vamos a empezar a hacer toda esta fila, vamos a tejer todo media vareta, no vamos a hacer aumentos, nada, así que tejemos todo media vareta sobre todos los puntos. Vamos a empezar haciendo la primera media vareta, van a ver que voy a tomar solamente una pestañita, que es la que da para afuera. Nuevamente, van a ver, voy a introducir la aguja por la mitad, no
voy a tomar las dos pestañas, solamente voy a tomar una y voy a hacer una media vareta. Nuevamente. Y de esta forma nos va a ir quedando esta línea. Estamos tejiendo todo en media vareta. Acuérdense que solamente estamos tomando la pestañita que da para afuera. Bueno, acuérdense que solamente estamos tejiendo sobre una sola pestaña. De esta forma vamos a tejer. Vamos a dar vuelta todo el tejido y vamos a tejer todo en media vareta. Terminamos de dar toda la vuelta en punto media vareta y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera media vareta de comienzo de la fila. De esta forma cerramos y ahora vamos a cortar la hebra. Vamos a tirar y ahora directamente lo que vamos a hacer es perderla porque no nos va a hacer falta y además nos va a molestar. Entonces la vamos a perder con una aguja lanera. Van a ver, lo que yo hago generalmente es pasar la hebra para el otro lado, es decir, la cara no visible de la zapatilla, y ahora la voy a perder. Bueno, vamos a cortar y de esta forma terminamos de hacer lo que será la plantilla y una parte que corresponde a la puntera, mejor dicho, a la capellada. Una vez que terminamos de hacer la plantilla y esta fila de media varetas, vamos a empezar a hacer, aquí tengo el zapatito y les voy a mostrar esta parte que va a ser la puntera. Para ello nosotros vamos a ver que una parte va a ser la parte más amplia, va a ser la parte de la puntera y el talón. Lo que vamos a hacer es tomar el zapatito y doblarlo a la mitad. De esta forma van a ver que lo doblamos como si fuera un barquito. Bien a la mitad. A mí lo que me interesa es la parte esta de la puntera. Bueno, vamos a doblar entonces bien, tratando de que nos quede alineado bien a la mitad. Bueno, van a ver que a la mitad me puede quedar un punto. Este punto lo voy a tomar de referencia, que va a ser la mitad, y voy a contar desde este punto para acá, sin contar el punto, 10 puntos. Voy a contar, entonces ya tengo el punto 1. Aquí el 1, que es el centro, que no lo voy a contar, voy a contar 10. Entonces voy a poner la aguja por las dudas para que no haya confusión. Este punto no lo cuento. Ahora cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá. En este lugar, que sería el punto 10, voy a poner una hebra. Busquen una hebra de color o un marcador, lo que tengan. Vamos a poner entonces acá el punto marcar. Bueno, directamente ahora ya desde aquí contando, desde la hebra, tenemos que contar 21 puntos en total. Entonces ya tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donde llegamos al punto 21 ponemos nuevamente la hebra, mejor dicho la aguja, y ponemos otra hebra de color. Es decir que para la puntera nosotros vamos a utilizar 21 puntos. Ahora vamos a armar bien el zapatito y vamos a ver que nos queden a la misma distancia los dos. Si ustedes ven que uno nos queda corrido para un lado y el otro más para el otro lado, entonces corremos los puntos. Pero sí o sí, acá en el centro tenemos que tener 21 puntos, contando desde el marcador al marcador. Bueno, una vez que hicimos esto, vamos a empezar a tejer. En este caso yo voy a elegir este color, que es un coral, me pareció que iba a quedar bonito, así que vamos a empezar con esto. Vamos a empezar haciendo, en el mismo lugar van a ver, donde yo puse el marcador, en ese lugar vamos a empezar tejiendo.
En este caso vamos a tejer una primera fila de puntos bajos y lo vamos a hacer al igual que hicimos la fila número 4, acuérdense cuando hacíamos esta división, es decir que vamos a tomar solamente una pestañita para tejer. Vamos a sacar, yo voy a sacar en este caso ya la hebra o el marcador porque ya no me va a hacer falta. Entonces van a ver que voy a volver a poner la aguja en ese lugar, pero voy a tomar solamente una pestaña. Vamos a tomar la hebra y vamos a sacar. Vamos a hacer una cadena. Y ahora vamos a tejer todo punto bajo, pero acuérdense tomando solamente una pestañita. El primer punto bajo lo voy a hacer en el mismo lugar donde puse la cadena, porque tengo que tener al finalizar 21 puntos bajos. 1, van a ver, 2, pero voy a mostrarles mejor esto que voy tejiendo solamente sobre una sola pestaña, como hicimos en la fila número 4. De esta forma hay que tejer hasta llegar hasta donde está la marca. Van a ver que voy tomando solamente una pestaña y el tejido me va a ir quedando de esta forma. Bueno, vamos a seguir tejiendo así hasta llegar a la marca. Estamos llegando al final de la primera fila de la puntera. Van a ver que aquí tengo la hebra de color, el marcador. Voy a sacar este marcador y voy a tejer el último punto en ese lugar. Voy a hacer el último punto bajo solamente, como recuerden, tomando una sola pestañita. De esta forma terminamos de hacer la primera fila. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la segunda fila. Vamos a empezar haciendo una cadena y vamos a tejer 3 puntos bajos. En este caso ya tejemos en forma normal tomando las 2 pestañas. Hacemos 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer una disminución en punto bajo. La disminución en punto bajo se hace de la siguiente forma. Vamos a introducir la aguja en el punto que sigue y sacamos la lazada. Volvemos a introducir la aguja en el punto que sigue y sacamos la lazada. Van a ver que en la aguja me van a quedar 1, 2, 3 puntos. Ahora los cierro todos juntos. Esto es una disminución en punto bajo. Ahora vamos a hacer una media vareta. Ahora vamos a realizar una disminución pero en punto vareta. Es decir, las disminuciones acuérdense, que son 2 puntos que se transforman en uno. En este caso vamos a hacer una disminución de varetas. Vamos a hacer la primera vareta de esta forma, pero van a ver que yo no voy a cerrar, voy a dejar el punto en la aguja. Ahora hago la segunda vareta. Se teje como la vareta normal, pero no la cerramos. Ahora en la aguja van a ver que hicimos las 2 varetas y en la aguja nos van a quedar 3 puntos. 1, 2, 3. Y ahora sí cerramos todo junto. De esta forma estamos transformando 2 varetas en una sola. Ahora vamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Ahora vamos a volver a hacer nuevamente una disminución en punto vareta. Hacemos la primera vareta, la tejen como si fuera una vareta normal, pero no la cerramos, la dejamos en suspenso. Ahora hacemos la segunda vareta y ahora cuando tenemos en la aguja 1, 2, 3 puntos, cerramos todo junto. Ahora vamos a hacer una media vareta en el punto que sigue. Vamos a tejer ahora nuevamente una disminución pero en punto bajo. Introducimos la aguja en el primer punto, sacamos la lazada, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Volvemos a introducir la aguja en el punto que sigue, sacamos la lazada y nos van a quedar 1, 2, 3 puntos y cerramos todo junto. Y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3.
De esta forma terminamos de hacer la fila número 2. Vamos a dar vuelta el tejido y ahora vamos a tejer la fila número 3. En la fila 3 vamos a hacer nuevamente una cadena y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer una media vareta. Media vareta. Y ahora vamos a hacer una disminución en punto vareta. Es decir, tejemos una vareta incompleta, la dejamos en suspenso, volvemos a hacer la segunda vareta y cuando tenemos en la aguja 1, 2, 3 puntos, cerramos todos juntos. Ahora vamos a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejimos 5 varetas. Vamos a hacer nuevamente una disminución en punto vareta. Hacemos una vareta incompleta. Ahora hacemos la segunda en el punto que sigue. Y cuando tenemos en la aguja 3 puntos, 1, 2, 3, cerramos todo junto. Ahora vamos a hacer una media vareta. Y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. De esta forma terminamos la tercera fila. Van a ver que yo estoy ajustando lo máximo posible, bueno, más o menos, digamos, no tan fuerte tampoco, pero estamos ajustando para que esto después nos quede bien formadito, el zapatito nos quede bien durito, como un zapatito de verdad. Vamos a hacer, ya terminamos la tercera fila, ahora vamos a hacer la cuarta fila. En la cuarta fila vamos a hacer nuevamente una cadena y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora vamos a hacer una disminución en punto bajo. Vamos a introducir y sacamos el punto. Ahora hacemos el punto que sigue nuevamente y van a ver que tenemos 1, 2, 3 puntos, cerramos todos juntos. Estamos haciendo, o hicimos mejor dicho, una disminución en punto bajo. Ahora vamos a trabajar una media vareta. Media vareta. Y ahora hacemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a trabajar una media vareta. Nuevamente vamos a hacer una disminución en punto bajo, introducimos la aguja en el primer punto, sacamos la lazada, dejamos en suspenso. Ahora volvemos a introducir la aguja en el punto que sigue, sacamos la lazada. Van a ver que nos van a quedar en la aguja 1, 2, 3 puntos, cerramos todo junto. Hicimos una disminución. Ahora vamos a trabajar 2 puntos bajos. 1, 2. De esta forma hicimos la cuarta fila. Terminamos de tejer la cuarta fila, ahora vamos a hacer la quinta fila y la quinta fila la vamos a hacer en punto bajo. Si ustedes cuentan la fila anterior, la fila número 4, en total vamos a tener 13 puntos. Bueno, vamos a empezar haciendo entonces una cadena y van a ver aquí que en vez de tejer el primer punto bajo aquí sobre el primer punto bajo de la fila anterior, el primer punto bajo lo voy a tejer en el segundo punto, aquí en este lugar. De esta forma van a ver que voy a hacer una disminución al comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer todo punto bajo, por todos los puntos, vamos a tejer en total 10. Ya hice uno, hacemos el segundo, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me van a quedar 2 puntos. En estos 2 puntos voy a hacer una disminución. Introducimos la aguja en el punto que sigue, sacamos la lazada y volvemos a introducir la aguja en el punto que sigue. En total tenemos 3 puntos, ahora cerramos todo junto. De esta forma hicimos una disminución. Al finalizar y al comienzo. Al comienzo lo hicimos directamente dejando sin tejer el primer punto bajo. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila secta. La fila secta la vamos a tejer en punto media vareta. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2, y acuérdense que estas cadenas no las tomo en cuenta como si fueran una media vareta. Ahora vamos a tejer por cada punto una media vareta. En total tenemos que tejer 11 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 media varetas. Van a ver que en esta fila secta ya estamos empezando a hacer esta parte que va a ser la lengüeta de la zapatilla, no sé cómo lo llaman en otros lugares, pero aquí lo llamamos lengüeta. Entonces estamos ya empezando a tejer esta parte. Bueno, entonces hicimos 11 media vareta en la fila 6. Vamos a dar vuelta el tejido nuevamente y vamos a volver a tejer al igual que hicimos la fila 6, es decir, vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2 y vamos a tejer 11 media varetas. La primera en el mismo lugar donde sacamos las cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tejimos 11 media varetas. Bueno, a partir de aquí voy a dejar indicaciones porque después las demás filas se tejen al igual que hicimos la fila 6 y 7. Vamos a tejer hasta la fila 10, es decir, que desde la fila 6 a la 10 vamos a tejer todo en punto media vareta y en cada fila vamos a tener 11 media varetas. Entonces ahora tejemos hasta la fila 10. Terminamos de tejer la fila 10, ahora vamos a tejer la última fila que va a ser la número 11. Vamos a empezar haciendo una cadena y vamos a tejer primero 3 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer una media vareta. Vamos a tejer ahora una vareta. Y ahora tejemos un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. Hacemos 1, 2. Ahora vamos a tejer nuevamente una vareta. Tejemos ahora una media vareta. Y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. De esta forma terminamos la puntera y la lengüeta. Van a ver que aquí al finalizar nos va a quedar en forma aquí con un bordecito. Bueno, este bordecito es como tienen las zapatillas Adidas, tal cual quise imitar el borde, así que nos va a quedar de esa forma. Ahora directamente lo que vamos a hacer es cortar la hebra y perderla. Vamos a perder todas las hebras y de esta forma vamos a terminar con la puntera de la zapatilla.